no solamente el material que están llevando, sí, sino también el lugar por donde ellos pasan, ¿no? Entonces eso vamos a ver ahora. Entonces el agua es más poderosa, es la más poderosa de los agentes que intervienen en el modelamiento de la superficie, más poderosa que el hielo. Es decir, el hielo está incluido ahí, sino cuando hablamos de procesos glaciares, ¿no? Del viento, etcétera, ¿no? Y así como en el transporte de sedimentación de materiales, y la rapidez de acción geológica está en función de su velocidad y del caudal. Entonces, para ver o evaluar su capacidad de transporte de material depende mucho si estamos en la parte más elevada, donde está sometido a un relieve, una topografía accidentada, por tanto las aguas corrientes serán más veloces, más abruptas, y por tanto ellos tienen la capacidad de mover o transportar materiales mucho más grandes, ¿no? Por la fuerza con la que están siendo movidas. Y ya cuando está en la parte más baja, la zona más plana, las aguas tienden a ser más durmantes, ¿no? Más tranquilas, si lo queremos decir así, o aguas durmientes, como le dicen. Y ahí ya no vamos a ver que esté trasladando unas rocas, por eso los ríos tienden a ser, si nos profundamos en el sedimento de ese ríos, pues no vamos a ver gran cantidad de rocas significativas, a lo mucho son arena, limos y arcillas sedimentadas, ¿no? Y esas aguas nunca, generalmente no van a ver las aguas que ya el Amazonas, por ejemplo, ¿no? Y el aguas que están desembocando ya en un lago o un mar, no van a ver pues unas aguas cristalinas como en este caso, ¿no? Que es en la parte montante, es decir, en la parte curso superior o al inicio del curso del río. Son más cristalinas, más transparentes, porque muy aparte de sedimentos finos, trasladan sedimentos grandes, rocas, gravas, entonces por eso sus aguas suelen ser mucho más limpias, a menos que sea pues en épocas de lluvia donde estén trasladando gran cantidad de lodo y material, y las crecientes, ¿no? Y eso son otras cosas. Entonces todo empieza con el ciclo hidrológico. Desde inicial, siempre hemos visto desde primaria cómo funciona el ciclo del agua. Todos conocemos el ciclo del agua, ¿no? El agua se evapora, llegan a las nubes, se condensan, después ocurren las precipitaciones, esas precipitaciones caen sobre la tierra que al final se van a unir o se van a infiltrar y también superficialmente van a se movimentar, ya sea superficial o interiormente, es decir, a pocos metros, ¿no? Por el agua subterránea, hasta llegar a sitios de escorrentía, quebradas, riachuelos, y esos a su vez van a descargar en ríos más grandes y a su vez más y más grandes hasta llegar al mar, ¿no? Al final. Y después otra vez el ciclo. Y incluso mucha cantidad de agua antes de llegar al mar también son evaporadas y continúa el ciclo, ¿no? Es interminable ese ciclo. Entonces, ¿cómo es la distribución del agua en la Tierra? Vamos a hablar un poquito, pero a ver, eso es cuando llegan tarde, interrumpe un poco, a ver. Ya listo. Tengo que salir de la pantalla. Por favor, chicos, ya no voy a estar aceptando muy tarde porque se interrumpe la clase y yo tengo que estar saliendo de la pantalla completa para admitir. Ya. Vamos a hablar un poco de la distribución del agua de la Tierra. Esto es todo el agua que hay en la Tierra, de los cuales el 97% está el agua en los océanos. Agua abunda, pero el 97% está en los océanos y sabemos que es agua salina. Y solamente el 2.8% o cerca del 3% son aguas que no son salinas, ¿no? Entonces, de los cuales 2.15%, o sea, del 100%, 2.15%, o sea, del 100, está en los glaciares, ¿no? Y el agua subterránea comprende el 0.62 y los lagos de agua dulce, lagos, mares interiores, humedad de suelo, la atmósfera, corrientes, corresponde a una mínima cantidad. Es lo que nosotros tenemos disponible como agua dulce para nuestras necesidades básicas, ¿no? Tomar, para beber, para hacer el agua potable, el agua para riegos, es una mínima cantidad de lo que en realidad hay. Entonces, 3/8 partes de las aguas de lluvias regresan
al océano a través de las escorrentías superficiales de los ríos y los demás se evapora, es usado, etcétera. Todo un proceso. El agua de lluvia también se infiltra para formar aguas subterráneas. Sí, el agua de lluvia también puede pasar superficialmente por ríos, etcétera, o evaporado, pero también gran parte de ella puede pasar a formar parte del agua subterránea. Entonces, la precipitación en forma de nieve o granizo se almacena temporalmente en la superficie y forma los glaciares. Sabes que los glaciares, no todo, pero una gran parte de los glaciares en el proceso de verano e invierno suele congelarse y descongelarse, ¿no? Y ahí sí, pero no todo el glaciar, ¿no? En la mayoría de casos, una parte del glaciar se descongela y congela y descongela, el otro está permanentemente congelado, ¿no? Entonces, otra parte regresa a la atmósfera debido a la evaporación. Entonces, los factores que participan en el desplazamiento de las aguas superficiales. Muy importante la topografía. Tal vez sean los factores más importantes, ¿no? La topografía del terreno, la geografía, si es plano, accidentado, hay cañones, cuánto de elevación tiene, cuánto es su relieve, etcétera, etcétera. Como yo les mencioné, cuanto más accidentado sea, más turbulento serán las aguas, con mayor velocidad viajarán y serán capaces de erosionar las rocas circundantes con mayor fuerza porque salen con un golpe, chocan en los bordes de los ríos y pueden desagregar rocas grandes y transportar rocas de tamaño considerable. Y eso muchas veces ese sistema de transporte por rodamiento, generalmente porque no va a ser en suspensión, son rocas grandes más por rodamiento, genera que las rocas se vayan moldeando y se vuelvan esferoidales, que más o menos vimos en la práctica, ¿no? Cuando visitamos el río vimos que la mayoría tienen una superficie lisa como que arredondada, no se han formado así, ¿no? La velocidad de la precipitación, sí, muy importante, porque no es lo mismo que llueva 200 milímetros en un mes que 200 milímetros en un día. Cuando cae en un día, ustedes saben que genera inundaciones, la cantidad de agua en poco tiempo es bastante, y que entonces va a generar que haya un desborde, y ese desborde genera gran cantidad la capacidad de transportar gran cantidad de material, las inundaciones, por ejemplo, ¿no? Los huaicos que comienzan después. Los tipos de roca y sedimentos, sí, ustedes saben que hay rocas que son mucho más resistentes y otras que son más frágiles, no más fáciles de erosionar. Por ejemplo, las rocas sedimentarias, algunos, ¿no? Las areniscas suelen ser un poco más frágiles y fáciles de segregar, ¿no? La vegetación es importante, la vegetación ribereña que haya. Cuanto más vegetación haya, más estabilidad se genera en esos ambientes. Inclusive para el escurrimiento de las aguas superficiales en el suelo, ¿no? Cuando hay vegetación, el, el, el agua que se escurre por esa superficie, pues va a ser más limpia, no va a acarrear tanto material o tanto sedimento que al fin y al cabo al final van a ser depositados por los ríos, ¿no? Distribución anual de las precipitaciones. Hay lugares donde llueve todo el año y hay lugares donde llueve solo una época del año. Por ejemplo, como acontece por Piura, al norte, ¿no? Generalmente, inclusive, no hay algunos años del Niño, cuando hay fenómenos del Niño, las lluvias son tantos que se inunda toda esa zona, ¿no? Pero no es que llueva con esa misma intensidad todos los años ni todo el año, porque gran parte del año es una zona semiárida, con los bosques de algarrobos o una vegetación no tan frondosa, natural. Eso porque no hay lluvia, una distribución homogénea de la lluvia durante el año, no es como en la selva, ¿no? Todo el tiempo está verde porque todo el año hay lluvia, al menos un poco, siempre hay. No con la misma intensidad, pero siempre tenemos lluvias. Y vamos a hablar un poco de torrente y río. Si lo podríamos diferenciar, se podría decir, son cursos de agua estacional con cauce fijo. Generalmente un torrente, algunos lo designan como es estacional, es decir, es el curso de un riachuelo en época de lluvia y cuando no llueve está seco o se pasa muy poco agua, se llaman torrente. Pero algunos torrentes le llaman también a un paso del agua que no tiene que no entra en la clasificación de río. Es pequeño, con pequeño, no está todo el año, etcétera, etcétera, ¿no? Y generalmente torrentes se designa aquellos que pasan por las montañas, ¿no? Cursos superiores, ¿no? O inicios de los ríos, de la cuenca hidrográfica, perdón.
y escala, longitud y régimen hidrográfico regular. Como les mencioné, no todo el año tiene el mismo caudal ni la misma capacidad de transportar material. Y son agentes erosivos poderosos. Y eso es porque generalmente, como esos lugares son agrestes, topografía irregular, el agua suele transcurrir cuando hay con bastante velocidad, y ahí cuanto más fuerte sea el agua o con más fuerza se transporte el agua, pues mayor capacidad de erosionar el material circundante, ¿no? En cambio, un río vemos que ya es un curso generalmente, no siempre, generalmente ya son con agua todo el año, ¿no? Tiene afluentes, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene un curso definido, etcétera. Ahora vamos a hablar partes de un curso de agua. Lo dividimos, generalmente se divide en tres, ¿no? En tres secciones, sección 1, sección 2 y sección 3. La sección 1 es básicamente el curso superior de la cuenca hidrográfica. Son todos los puntos de captación de los riachuelos, de las quebradas, de las aguas, afloramiento de aguas, ¿no? De las nacientes, etc. Es la recepción de todo el agua. Básicamente eso se denota el curso 1, la sección 1. ¿No? Después viene ya la sección 2, que básicamente es el transporte medio del agua, donde ya no se traslada materiales tan grandes, ya más materiales un poco más finos, porque el agua no es no se traslada con tanta fuerza, etcétera, no es el transporte. Y el tercero llaman cono de eyección, es ya el lugar máximo de sedimentación, donde ya materiales más finos son sedimentados. Aquí se recopila, aquí se deposita materiales groseros y aquí o más grandes, y aquí materiales mucho más finos, ¿no? A ver, un segundo, por favor, chicos, un segundo. Bien, ¿no? Y acá tenemos otra imagen a la derecha. Tenemos otra imagen aquí, ¿no? De la divisora de agua, las nacientes, los torrentes están aquí, los riachuelos, las quebradas, los nacientes, etcétera, curso alto. A la sección 2 también lo suelen llamar curso medio, ¿no? Que son algunos afluentes más grandes ya, ¿no? Ya son ríos de mayor tamaño que vienen de las partes altas, pero distintos lugares, ¿no? Y ya vienen las llanuras, ¿no? Y aquí en el curso bajo ya vienen las desembocaduras, los meandros, los deltas, la parte más baja cerca a la desembocadura, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? El nacimiento, que son los afluentes, el curso elevado, el curso superior o curso alto también le dicen, el curso medio, que es de transporte, y el curso bajo es la desembocadura, zonas más planas, ¿no? De sedimentación. Aquí generalmente el agua el caudal es mucho mayor, los ríos suelen ser más grandes, profundos, no suelen ser de colores transparentes porque transportan en suspensión materiales finos como arcillas. Y vamos a ver muchos materiales finos también, arena, limo y arcilla, ¿no? No vamos a ver, difícilmente se encuentran cantidades de rocas considerables, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las clases de ríos. Vamos a ver la primera clasificación, que es en base a su recorrido, ¿no? Esto es bastante sencillo, no se pueden olvidar esto. Tenemos a las continentales, que básicamente atraviesan un continente. Tenemos el Amazonas, por ejemplo, el Amazonas que todo el mundo conoce, sabe dónde queda. El que hace mal en su examen 0 y negativo le pongo, nadie se puede equivocar ahí. Tenemos el Mississippi, ¿no? ¿Dónde se encuentra el Mississippi? ¿Alguien sabe? Japón. Estados Unidos. Estados Unidos, América del Norte. ¿Y el río Nilo? ¿Qué continente? Asia. ¿Seguros? ¿Dónde está Egipto, esas zonas? ¿Será África o Asia? África. África, ¿no? Entonces, son ríos que atraviesan más de un país o varios y buena parte del continente, ¿no? Sabemos que hubo un gran debate entre el Nilo y el Amazonas, quién es el más extenso, ¿no? Y por lo menos el Amazonas es el más caudaloso, por lo menos eso sí, ¿ya?
Los nacionales, en Perú tenemos el río Mantaro, el río Ucayali, ¿no? En Perú tenemos también el Marañón, otro ejemplo, ¿no? Que atraviesa más de un estado, gran parte del país, ¿no? Los locales, por ejemplo, el río Tumbes, ya son afluentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el río Cubamba o el río Mayo, que es afluente del Marañón, el Marañón es afluente del Huallaga, el Huallaga afluente del Marañón, el Marañón del Amazonas, ¿no? Entonces, esos son ya más locales que atraviesan una región. El río Chillón generalmente está en Lima nada más, no suele atravesar otros departamentos, ¿no? Y así le llamamos continentales, nacionales y locales, es por su recorrido. También tenemos por la forma de su cauce. Hay trenzados que se componen de varios canales de aguas y bancos de arena. Generalmente se da ya en zonas no tan agrestes, un poco planas, y esto se da más en su época de que no está de demasiado caudal. Nos vemos que conforman como islas al medio, ¿no? Son como que trenzados, se separan, se vuelven a unir, etcétera. No está un curso continuo, ¿no? Aquí, ¿no? Todo junto, mejor dicho. Pero en épocas de fuertes lluvias y todo esto, pues estará lleno de agua, ¿no? Pero este es su curso normal. Los meandros ya se forman en zonas planas, en zonas bajas y cerca de la desembocadura, ¿no? Se encuentran en los sectores de colinas, pero principalmente en llanuras, ¿no? La inclinación media provoca que el río forme curvas, ¿no? La inclinación es baja. Entonces, sí, es muy común en el Amazonas, por ejemplo. Y tenemos los rectos, que se hallan en las llanuras grandes con poca inclinación. Los ríos son grandes y con lenta velocidad de flujo, ¿no? Los rectos no tienen que ser exactamente recto, pero se diferencia de un meandro, ¿no? Un recto y un meandro. Vamos a hablar un poco de la acción geológica de las aguas superficiales. Todo empieza con la erosión, sobre todo en la parte inicial, ¿no? Cuando el curso superior, cuando tiene más fuerza, es cuando más erosiona. Entonces, va a empezar por erosionar todos los bordes de aquí, miren, todo este material que ya se ve que se está erosionando, está sido por causa del agua. Tal vez el agua no era tan baja, que era un poco más, sino empezó a erosionar toda esta zona y es como que si el agua se estuviese hundiendo, si lo queremos decir, con respecto al nivel de ¿no? Al nivel de esta superficie. Entonces, es mayor en materiales heterogéneos, es decir, cuando son heterogéneos las rocas, pues es porque no están bien organizados, son más frágiles. Cuando la roca contiene pocos minerales, pues son mucho más estables, ¿no? Porque han tenido tiempo de organizarse. También aquellos materiales que no están consolidados. En climas donde predominan las lluvias torrenciales, ahí también es más intenso, en zonas donde al menos en alguna época del año llueve bastante o se inunda. Lo que suele ocurrir también en la costa, la lluvia que viene de la sierra, en cae por Chosica, por Huachipa, no había deslizamientos, a pesar de que en Lima no llueve. Y eso porque tampoco tenemos vegetación natural en Lima que nos proteja un poco, ¿no? Sino que llueve torrencialmente en las partes altas, en la sierra de Lima, y pues viene con fuerza, y como el material no es rocoso, ya es material que ha sufrido disminución del tamaño por termoclastismo, porque no hay lluvia por aquí cerca, por Chosica, y no hay lluvia significativa, entonces acá tiene la capacidad de agarrar gran cantidad de material, y aparte de que la topografía es accidentada en la Sierra de Lima. Y en suelos sin vegetación, es mayor todavía la erosión en suelos sin vegetación. Entonces, la erosión fluvial es el principal agente que actúa en la formación de valles. Y al final, todo ese material que es retirado del curso superior va a ser depositado en las partes más bajas y van formando los valles. Recuerda que todo valle es formado por un río. Tiene que haber un río. En Perú, acuérdense que hay, creo que si no me equivoco, 52 valles que tenemos, ¿no? En la costa peruana. Entonces, el proceso de erosión puede ser de 4 tipos, ¿no? Acción hidráulica o acción de masas producido por la fuerza inherente del flujo del agua, ¿no? Esa que cuando va con fuerza, ¿no? Por la topografía, que es una zona accidentada, ¿no? Y te puede mover o desprender, pero también te puede movimentar partículas que están sedimentadas, que son partículas grandes, ¿no? Por abrasión, ese proceso que utiliza el material para desgastar las rocas. En este caso, por ejemplo, aquí, ¿no? Acá ocurrirá abrasión, por donde pasa el agua y choca con fuerza,
genera un proceso de roce y abrasión y con el tiempo va a estar desgastando estas rocas. Por eso con el tiempo esto se abrirá más el espacio. Atracción es cuando las partículas que el agua está llevando, supongamos que acá trae partículas y choca aquí. Entonces partículas chocan con la roca y entonces va generando un atrito, una atracción, ¿no? Entonces va a ir desgastándose y moldeándose esas rocas. Corrosión o dilución es cuando es causada por procesos químicos, o sea, cuando encuentran una roca que tiene cierta cantidad de sales o materiales bastante solubles, entonces se solubilizan, ¿no? Se va desgastando solamente aquellas sales, los demás más resistentes van quedando y se va quedando como agujeritos, como huecos. Y en las playas se suele ver bastante eso. ¿Y cómo se transporta? Tenemos el material disuelto, transportados en soluciones. ¿Quiénes son los iones? Calcio, magnesio, sodio, potasio, cloro, ¿no? Son los iones que cuando se sedimenta o el agua se seca, pues se forman sales, se precipitan, ¿no? Y también como partículas sólidas. Aquí pueden ser transportados, y ahora esto suele ser transportado por las fuerzas de agua, pero el tamaño de las partículas a ser transportadas depende mucho de la velocidad, del caudal, del material que está viniendo. Generalmente se transportan materiales finos, limos y arcillas por suspensión. Como son partículas finas, el agua tiene la capacidad de transportarlos en suspensión, sobre todo las arcillas. Por eso que en los ríos, en las partes bajas ya de la cuenca, cerca de las desembocaduras, como yo les dije, como es durmiente, el agua no viene con fuerza, pues no tiene la capacidad de transportar rocas, pero sí sedimentos finos. Y como la arcilla no se diluye porque no es un ion, ¿no? Entonces, por eso que el agua se ve un poco rosa o de color oscuro, sobre todo en épocas de lluvia, ¿no? Se ve bien barrosa el agua, ¿no? Los transportes son saltación, aquellos que son más grandes, por ejemplo, arena, ¿no? Algunas gravas, gravillas, ¿no? Por deslizamiento, ¿no? O por rodamiento también puede ser transportado, ¿no? En el fondo puede ser arrastrado, rodadura o por saltación o en suspensión. Los más finos, limo y arcilla son en suspensión, pero generalmente la arena y las gravas son transportados en el fondo, sea por saltación, deslizamiento y rodamiento. Pero limo y arcilla principalmente, sobre todo la arcilla, se transporta por suspensión. Se está transportando. No se olviden de eso. Y después viene la deposición, ¿no? Y esta deposición va a estar en función de la velocidad del río. Si es más veloz, pues la deposición será menor. Cuanto más dormante sea el agua, pues mayor será la deposición, porque ¿no? Depende mucho, ¿no? Entonces, forma abanicos aluviales, conos de deyección y deltas, ¿no? Generalmente. Entonces, ¿qué tipo de deposición? Esos ya son las desembocaduras, ¿no? Puede ser en forma de abanicos, en conos de deyección o de deltas que todo el mundo conoce. Entonces, primero se depositan los materiales gruesos, ¿no? En las partes más altas o en las partes iniciales. Después, a medida que la corriente se debilita, ya no viaja con tan fuerza, se van depositando cada vez los materiales de menor tamaño y al final llegan las arcillas. Entonces, primero se depositan los bloques, guijarros, gravas, limas, arenas, aquí es al revés, arenas y limos es al inverso, no se olviden. Y finalmente arcillas, ¿no? Inclusive hay mucha cantidad de arcillas que nunca se depositan, llegan al mar en suspensión. Acá tenemos el flujo, la velocidad de flujo. Veamos aquí la velocidad del flujo en cuanto a su movimentación, en centímetros por segundo. Y acá vemos el material, ¿no? La arcilla, vemos la que más se transporta, va en velocidad juntamente con el agua. Pero conforme más grueso se haga, veamos que la grava ya es menor. ¿Me dejo entender? Entonces aquí hay zonas de sedimentación de gravas generalmente, ¿no? Acá hay zonas de erosión, pero aquí ya son las zonas de transporte. ¿Qué es lo que más se transporta? Las arcillas. Lo que menos se transporta son gravas, arena y limos, término medio, sobre todo arena, ¿no? Lo que más se transporta son las arcillas. Vamos a ver un poco de los depósitos fluviales. Tenemos a los conos y abanicos aluviales, ¿no? Y son generalmente los que están constituidos por materiales gruesos y los abanicos por materiales finos
O sea, los conos generalmente materiales gruesos y abanicos de materiales finos, pero en realidad la forma más o menos es la misma. No hay mucha diferencia, ¿no?, entre conos y abanicos. Las llanuras aluviales de pie de monte, ¿no?, se forman cuando los ríos desgastan los sedimentos, ¿no?, uno cerca de otros en la misma llanura, ¿no? Aquí vamos a ver un material, acá vemos el paso de otros ríos y van a desgastando y al final van a depositar en el mismo lugar y van a mezclar el material, ¿no? Tenemos las terrazas fluviales, ¿no? Aquí tenemos la terraza, ¿se acuerdan cuando hablamos sus características en fisiografía? Esto sería el playón esto sería la terraza baja, esto sería la terraza media, esto también terraza media, terraza baja, terraza media, terraza alta, terraza alta. Esto fue el que se depositó hace muchos años, porque el río no fue tan bajo respecto a este nivel, fue más alto. Entonces esto se depositó primero, después esto, la terraza media, y el agua se sigue como si estuviese hundiendo, ¿no? Porque va erosionando la parte profunda también. Y acá tenemos terraza baja y acá tenemos un playón. Entonces estos son materiales que han sido formados por la deposición de los ríos, ¿no? Entonces, las terrazas fluviales son restos antiguos de una llanura, ¿no? Y producidos por el rejuvenecimiento del río. Y etapas de evolución de un río, tenemos la etapa juvenil, ¿no? Tenemos los saltos de agua, indican la juventud del río, ¿no? Mira que todavía no hay una base, un fondo bastante homogéneo, bastante agreste, son rocas, se ve, ¿no? Todavía no hay un curso bastante continuo, ¿no? Se dice que esto está en medio de rocas, se está desgastando esas rocas con el tiempo, estas rocas serán desgastadas todas, ¿no? Y formar un solo río. Tiene fuerte pendiente y transporta materiales gruesos y finos. Tiene la capacidad de mantener, sino que los finos aquí, como son rocas que no están muy fragmentadas, pues no se nota mucho. Se nota más los fragmentos grandes, ¿no? Entonces tiene alto poder de erosión y predomina en el tipo vertical. Erosión por la fuerza, simplemente por la fuerza con la que el agua se está movimentando. Entonces tenemos en ríos de la costa y la sierra, pero la parte alta, por ejemplo, accidentada. Los ríos que pasan por Chosica, ¿no? Por ahí. La etapa de madurez ya, ¿no? Por ejemplo, tenemos el río Vilcanota, presenta una pendiente moderada y transporta material constituido por arenas, ¿no? O sea, ya material un poco más fino, no tanto como gravas, material, no se ven unas torrenciales, ¿no? O sea, un río bastante con mucha pendiente, rocas en el medio, ya no se está viendo. Acá se ve todavía rocas en el medio, ¿no? Aquí ya no se ve tan grande los materiales. Y el material que transporta aquí puede ser finos y arena, ¿no? Se va sedimentando aquí la arena, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el río Mantaro y el Vilcanota. Y la etapa senil y a ríos mucho más maduros, por ejemplo, el río Ucayali, que puede recibir un afluente como este río, por ejemplo. No digo que sea un afluente de este, ¿no? Pero pues este recibe afluentes de ríos como este, a eso me refiero. Entonces el río tiene pendiente débil, generalmente es plana, no se ve así, no se ve tan claro aquí y se ve un poco barroso justamente por las arcillas que está transportando, ¿no? Y genera la formación de meandros, ¿no? Y ya pueden ser navegables inclusive, porque por ejemplo río Guayaga, río Marañón, río Amazonas son navegables, ¿no? Y predominan los fangos y soluciones, ¿no? Material particular, generado por el transporte de materiales finos. Y los valles son superficiales y ya no hay erosión. Es decir, ya no desagrega materiales de los costados porque ya no hay rocas. Y tenemos el río Amazonas, el río Cayale. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Siguen ahí? No, profesora, ninguna pregunta. Listo, chicos. Es una clase corta, pero era necesario hacerlo para que no nos atrasemos mucho. Entonces, la semana próxima no voy a estar de viaje. Me estoy yendo a Ayacucho.
El profesor Mestanza tampoco va a estar, no sé si él va a hacer virtual su práctica posiblemente, pero es posible que yo les convoque una clase virtual de 1 hora también, ¿ya? La próxima clase también dura así, es corta, para no tasarnos mucho. Y su examen será más o menos entre la primera y segunda semana de diciembre. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, que tengan un buen día. Gracias por su presencia y nos estamos viendo. Y sigan disfrutando su feriado. Nos vemos, chicos.